Le voy a pedir que me acompañe, hermano, al Gálatas capítulo 2, libro de Gálatas capítulo 2 y verso 20. ¿Cuántos estamos ya listos? ¿Estamos listos, mis hermanos? Gálatas 2, verso 20. ¿Estamos todos listos? Ok. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre bueno y amado, bendito Dios Todopoderoso, pedimos que usted sea, Señor, tomando este lugar, bendito Dios amado, que usted sea quitando, Señor, toda palabra mana de mi boca, bendito Dios amado. Le rogamos que usted sea, Señor, el que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que su palabra siga cayendo en buena tierra para que usted siga haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice, mis hermanos, amén. Denle palmas al Rey, tome su asiento, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, hermanos, en esta noche preciosa, hermanos, yo quiero predicarle, mis hermanos, con el tema de la obediencia. Y por eso, hermanos, he llamado este tema, le he titulado: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando vemos, hermanos, este pasaje bíblico, primeramente vemos algo que dice el apóstol Pablo, y dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué, mis hermanos? Crucificado, dice Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué el hermano hablaba él a la iglesia de esta manera? Bueno, hermanos, porque él miraba, hermanos, que había cierto desorden. Él miraba que había todavía entre ellos cierta discrepancia, que entre ellos todavía, hermanos, había ese deseo de querer vivir todavía como cuando lo hacían antes de conocer al Señor Jesús. Todavía, hermanos, como que existía el gusto de darle una miradita al mundo, como que todavía existía ese deseo, ese hormigueo, ese cosquilleo de volver a caminar hacia atrás. Por eso Pablo, hermanos, hablaba y les decía, exhortándoles a la iglesia, les decía, hermanos, que él estaba con Cristo juntamente, ¿qué? Crucificado, hermanos. Y cuando él hacía esta mención, hermanos, él no estaba hablando físicamente de que él estaba crucificado, amén, así como habían crucificado a nuestro Señor Jesús. Él hablaba, hermanos, simple y sencillamente de que él ya se estaba negando a sí mismo, que él ya no tenía, hermanos, potestad sobre sí mismo, ya no era dueño de su mismo cuerpo, ya no era el dueño de sí mismo, como quien dice. Él estaba dando a entender, hermanos, que ya había dejado las cosas anteriores. Él estaba, hermanos, enseñándoles que entonces, desde que fue ya convertido, entonces él tenía ya un estilo de vida diferente, que él estaba viviendo para el Señor Jesucristo, que él ya no vivía para sí mismo, ya no vivía para sus placeres, ya no vivía para saciarse, sino que ahora vivía para agradar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén, al Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces él estaba enseñando a la iglesia, hermanos, que también dejaran todo lo que no le gustaba a Dios, que caminaran de una manera, hermanos, que pudieran agradarle al Señor Jesús, que dejaran todo lo viejo, todo lo pasado, hermanos, y que caminaran, hermanos, que se crucificaran. En otras palabras, hablando simbólicamente, hermano, crucifíquese, cuélguese allí en esa cruz, ya no se mueva para nada, ya estése ahí. Pero hablando, hermano, más que todo del viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese viejo hombre, hermanos, que había fallecido, que ya había sido sepultado en las aguas bautismales, pues ese hombre viejo ya tenía que ver muerto por completo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces, hermanos, Pablo lo que enseñaba es que ese viejo hombre tenía que estar ya crucificado.
Amén. Ya, hermanos, estaba caminando con una vida nueva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando somos bautizados, ahí muere el viejo hombre. Y cuando salimos del agua, hermanos, allí nace ¿quién? Una nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén? Así que por eso, hermano, cuando vemos segunda de Corintios 5:17, la palabra de Dios dice que, amén, que dice que somos nuevas criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Entonces vemos que Pablo tenía, hermanos, una tremenda tarea para estar siempre, hermano, impulsando, hermanos, a la iglesia, para estar atento, para estar visitando una iglesia y otra iglesia, y más que todo, hermano, estar exhortándolos siempre a caminar sobre la verdad y con justicia. ¿Cuánto dicen amén? Y luego vemos, hermano, que dice, ya no vivo yo. Y esto no quiere decir meramente que Pablo ya no tenía una vida física o que ya no existía. ¿Qué estaba hablando Pablo? ¿Qué estaba enseñando, hermano? Que ahora, hermano, en vez de complacerse a sí mismo, en vez de deleitarse para sí mismo, entonces, en vez de ser sabio en su propia opinión, él estaba permitiendo que Dios fuera el que gobernara sobre su vida. Él estaba permitiendo y estaba reconociendo que ya no vivía él mismo, sino que ahora Cristo era, hermanos, el que dirigía su vida, el que dirigía sus pasos, que Cristo era el que tenía, hermanos, la absoluta autoridad sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y así, hermano, usted y yo también estamos igual, hermano. Usted y yo sabemos que ahora que hemos sido bautizados, le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, al Rey de Reyes, y sabemos que Él es el que tiene control de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que, hermano, Él es el que decide por nosotros. Él es el que nos aconseja, el que nos orienta, el que nos fortalece. Él es, hermano, el que tiene potestad sobre usted y sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Rey, mi hermano, si lo está creyendo. Y a su nombre. Amén. Entonces vemos, hermano, que dice que ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Y cuántos creen, hermano, que ya no vivimos nosotros, pero Cristo vive en nosotros? ¿Cuántos han dicho, hermano, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuántos lo creen? Amén, mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque desde el día que llegó el día de Pentecostés, hermanos, Él se manifestó en espíritu. Amén. La palabra de Dios nos enseña que en aquel día que estaban los 120 en el aposento, y dice que después de ese día llegó, hermanos, el Espíritu Santo. Amén. Dice que de repente llegó como un estruendo fuerte del cielo. Amén. Que dice que soplaba sobre toda la casa, y dice que los llenó, hermanos, a todos los que estaban en ese lugar, de tal manera que todos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y eso, hermano, pues es una manifestación de Dios, una manifestación del único Dios verdadero que se transformó en carne, hermanos, que fue manifestado en carne, pero que ascendió a los cielos y después vino en forma de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es, hermanos, que Él mora en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por eso, mis hermanos? Él está en nuestros corazones, Él está en nuestras vidas, Él está donde quiera que nosotros andamos. Amén. No tenemos que cargar, hermanos, un amuletito, un diosito para andar de un lugar a otro, para ir allá. ¿Por qué, hermanos? Porque Él mora en nosotros. A donde quiera que usted va, hermanos, allí está el Señor Jesucristo. A donde quiera que usted anda, hermanos, si va a un lugar a donde sea a trabajar, allí está Jesús con usted. Está en su casa, allí está Jesús con usted. Está en este lugar, aquí está el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, hermanos. Entonces vemos, hermanos, algo aquí, hermano, que nos enseña la palabra de Dios. Cuando vemos también, hermanos, que vemos Efesios capítulo 2, verso 8, algo bien importante, hermanos, que la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, dice, es un don. ¿De quién? Es un don de Dios. Y sabe, hermano, que muchas veces
Hay quienes confunden este pasaje, hay quienes le dan una mala interpretación, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que por gracia somos salvos. ¿Cuánto dicen amén? Pero también dice, hermanos, y sigue diciendo el texto, y dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, mis hermanos. ¿Y cuántos tenemos fe en este lugar? Amén. Yo creo que todos deberíamos de tener fe, porque si no tuviéramos fe, yo creo que no estuviéramos bautizados. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, fuimos bautizados porque tuvimos fe, porque creímos, hermanos, que el Dios Todopoderoso, hermanos, había venido, hermanos, a manifestarse en carne y a dar su vida en rescate de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, que nosotros creímos y fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, y creemos por fe, hermanos, que también un día estaremos en la presencia de Dios, exaltándole y glorificándole por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas, hermanos, y se les va a dar. Gloria al Señor Jesucristo. Pero mire, hermano, dice la palabra, hermanos, que somos salvos mediante la gracia. Dice, por medio de la fe. Y yo creo, hermanos, que todos tenemos fe. Todos creemos. Por ejemplo, hermanos, yo tengo fe, hermanos, que un día mi familia completa va a estar en este lugar, en los pies de Jesucristo. Yo tengo, hermanos, la fe, hermanos, de que un día el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y tengo la fe, hermanos, de que todos vamos a estar en su presencia. Y yo creo que todos tenemos la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en dificultades, hermanos, muchas veces se vienen tiempos difíciles, pero no estamos, hermanos, quejándonos con Dios, estamos confiando en Dios. Y tenemos fe, hermanos, de tal manera que decimos, yo sé que un día este problema va a pasar. Yo sé que esta dificultad que estoy pasando un día se va a terminar. Y siempre, hermano, que estamos pasando por una situación difícil, sabemos que el Rey de la Gloria va de nuestro lado, que no nos ha dejado, hermanos, y que un día, tarde o temprano, pero Él nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? No importa, hermano, su necesidad, no importa su problema, no importa qué circunstancia usted esté pasando, pero el Rey de la Gloria nunca nos va a soltar de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, tenemos una fe, hermanos, implacable. Amén. Y gloria a Dios por la fe, hermanos. Pero hay quienes creen, hermanos, que solamente por creer vamos a poder ser salvos. ¿Qué significa la fe, hermanos? ¿Qué es la fe, pues? ¿La certeza de qué? La certeza de lo que se espera, hermanos. La convicción de lo que no se ve. Amén. Y ya hasta ahí, hermanos, yo creo que todos estamos en lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, hermanos, la fe, ¿qué implica la fe? ¿Alguien puede decirme qué implica la fe? Obediencia. Amén. La fe, hermanos, implica obediencia. No podemos decir, hermanos, yo tengo fe de que un día mi familia va a estar en este lugar, a los pies de Cristo. Pero, hermanos, se me dificulta obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía, hermanos, puede haber quienes tengan el deseo de andar en fiestas paganas. Yo entiendo que a veces es la familia diciendo, pues bueno, vamos un ratito, dejamos el regalo, comemos y nos desapartamos de allí. Amén. Pero si vamos a estar, hermanos, hasta que se termine el baile, que hasta que se termine la tomadera, la fumadera, entonces ahí, hermanos, yo creo que ya estamos cometiendo un error delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, yo creo que el evangelio, hermano, no es para que nos apartemos de la familia, al contrario, es para que nos acerquemos más a la familia. ¿Cuánto dicen amén? Y si en alguna oportunidad podemos convivir con ellos un ratito, hermanos, es para aprovechar y hablar de la palabra de Dios, predicarles al Cristo resucitado, predicarles al Dios todopoderoso, predicarles, hermanos, a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuánto dicen amén?
Y eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque qué chiste sería que solamente fuéramos a pasar el tiempo, a divertirnos y estar, hermanos, ofendiendo a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, ya no queda a nosotros, hermano, que tengamos que andar en ese tipo de lugares, mucho menos, hermano, en lo que significa o lo que tiene que ver con las creencias, con las tradiciones. Todo eso, hermanos, ya tiene que quedar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé en este mes cuántos comieron tamales el día del muñequito, pero yo entiendo y creo que nadie comió tamales. Y eso, hermanos, también es una abominación bien tremenda que mucha gente no puede entender. Pero entonces, hermanos, de todo eso necesitamos de apartarnos si no queremos convertirnos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, en Santiago 4:5 dice que cualquiera pues que tenga relación o amistad con el mundo, ¿qué dice? Tiene enemistad con Dios. Y todo aquel que es amigo del mundo, dice la palabra de Dios, que es que enemigo de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que es mejor aguantarnos un poquito las ganas de un tamalito, de un taco, de lo que usted quiera, y renunciar a toda abominación que es detestable ante la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y es mejor estar con nuestro Señor, mis hermanos, porque muchas veces buscamos, amén, una bendición, quizás algo de provisión, pero ¿por qué mejor, hermanos, no estar de la mano del que provee? ¿Por qué mejor, hermano, no estar agarrándose de la mano del que da las bendiciones? ¿Cuánto dicen amén? Más vale, hermano, que diga, bueno, es que no vino, pues ya no le hagan caso, ya no le vamos a volver a llamar. Pues que no nos vuelvan a llamar, ¿verdad? Mientras estemos, miren, quedando bien con el Rey de la Gloria. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Él nunca nos va a desamparar, hermanos. Él nunca nos soltará de su mano. Amén. Cuando Él formó la gran comisión, hermanos, dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué les dijo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo dijo, enseñándoles que guarden lo que os he enseñado. Y luego agregó algo al Señor Jesús y dijo algo bien importante. Dijo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así es nuestro Dios. Es un Dios verdadero, un Dios que es fiel, un Dios que no va a fallar, hermano. Aunque usted y yo, hermano, no andemos muy bien, pero Él va a estar siempre a la orden, esperando que vengamos delante de su presencia. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para pedirle que nos perdone si le hemos fallado. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, mis hermanos. Así, hermanos, también, hermanos, por eso es de que cuando el apóstol Pablo decía, mis hermanos, amén, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermanos. Entonces, también hay personas que creen, hermanos, que solamente porque sabemos que Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo mora en nosotros? Cristo mora en nuestros corazones. Aunque no lo crea, pero Cristo está dentro de su corazón. Y a veces, hermano, hay quien puede, hermano, malentender y decir, bueno, es que yo ya me bauticé, ya sé que Cristo mora conmigo, Cristo mora en mi corazón. Pero, hermano, el hecho de decir que Cristo mora en mi corazón, hermanos, es que tenemos que estar muriendo cada día nosotros al pecado, renunciando a todo lo que Dios no le agrada, haciendo morir, hermanos, al viejo hombre, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que así también dice que nuestro viejo hombre se va, ¿qué? Dice que va muriendo cada día, se va desvaneciendo el viejo hombre. Amén. Dice, mientras el nuevo hombre, hermanos, dice que va, ¿qué? Va creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y así debemos de ser, hermanos, debemos de morir, hermanos, al pecado, debemos de morir a todo lo que Dios no le agrada. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera, hermanos, sabemos que es de la forma en que podemos llegar al cielo. Esa es la manera, hermanos, en que podemos estar un día en la presencia de nuestro Rey por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la única manera, hermanos, solamente obedeciendo al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Rey, mi hermano. Fíjese, hermano, cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9, hermanos, vemos que el Señor dejó un modelo de vestuario
para las hijas del rey. Y sabe, hermano, que muchas veces hay quienes ignoran, hermano, este pasaje. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que tenemos fe, pero igual, hermanos, cuando no obedecemos a Dios, amén, cuando pasamos por alto los estatutos de Dios, hermanos, entonces es cuando comenzamos, hermano, ¿a qué? A darle el derecho a la carne de que se siga saciando, de que se siga, hermano, deleitando de todas las cosas que solamente a la carne le van a gustar. Pero cuando usted y yo, hermano, nos vamos a gozar en los estatutos de Dios, cuando estamos leyendo su palabra, hermano, y nos gozamos en su ley y meditamos en ella de día y de noche, así como lo hacía David, eso, créame, lo que cada día, hermanos, va a traer el conocimiento de Dios, pero sobre todo va a traer el temor a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento nos va a llevar, hermanos, a que estemos más cerca de Dios. ¿Cuántos lo creen? No por nada la palabra de Dios dice, hermano, que su pueblo pereció por falta de ¿qué? Por falta de entendimiento. Amén. Pero cuando usted y yo, hermano, nos ponemos a ver la palabra de Dios y entonces estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, obviamente que esto, hermano, nos va a impulsar a que nos acerquemos más a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe, hermano, que hay personas, tanto hombres como mujeres, hermanos, que desobedecemos, hermanos, el modelo de Dios, de cómo vestirnos, de cómo andar con integridad, de cómo guardarnos con pudor y con modestia. Y hay quienes, hermanos, lo hacen por voluntad propia. Hay quienes les gusta todavía vestirse, hermanos, como antes de conocer al Señor. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos dicen amén? Y también hay, hermanos, quienes se sienten obligados, orillados. ¿Y por qué no te vistes como antes? ¿Y por qué no usas pantalón como cuando te conocí? ¿Y tú por qué no te pones esto como cuando antes éramos novios? Y déjeme contarle algo, mire, en una ocasión, cuando recién yo me congregaba, hermanos, en Santa Georgia, había una hermana que yo no la conocí, pero recién llegando allí, hermanos, estaba muy fresca la noticia de que había una hermana que cada vez que llegaba un predicador siempre le preguntaba: hermano, ¿y usted qué opina del pantalón sobre la mujer? Y siempre que llegaba: hermano, ¿usted qué opina sobre el pantalón de la mujer? Y siempre andaba con eso. Y después le dice: hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí en el Evangelio? Ya le dijo. Y le dijo: yo pensé que usted no había entendido. No, sí, me queda claro. Y entonces el asunto era que el esposo la estaba obligando a que se volviera a poner pantalón. Y después aquella hermana, pues según siguió yendo un poco tiempo, pero después ya no se supo nada de esa hermana. No se supo para dónde se fue, se cambió de lugar y ya no la volvieron a ver. Y déjenme decirles, hermanos, que es una tremenda cosa también, hermanos, que muchas veces, amén, en las familias, hermanos, los matrimonios, querer tratar de decirle: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Qué tiene de malo? ¿Quién te va a ver? ¿Quién se va a dar cuenta? Y muchas veces cuando alguien está luchando para seguir adelante, para estar bien delante de Dios, para caminar con integridad en su presencia, pero el enemigo está allí empujando, atacando. Y déjeme decirle, la palabra de Dios dice que no seamos piedra de tropiezo. ¿Cuánto dicen amén? Imagínense, hermanos, qué tremenda cosa sería, hermanos, que por causa del esposo o de la esposa, uno de los dos se tuviera que perder. Si la palabra de Dios dice: oh esposo, no sea que por ti tu esposa sea salva, o tu mujer, no sea que por ti tu esposo sea salvo, dando a entender, hermanos, de que a lo mejor alguien es congregado, es convertido, una mujer, pero su esposo por medio de ella puede hacer que venga a los pies de Jesús. O viceversa, que un hombre sea convertido y que por medio de él su esposa pueda venir a los pies de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿qué sucede, hermanos? Que si alguien dijera: hermanos, ¿sabes qué? Pues ponte pantalón, ponte esto, porque quiero verte como antes, cuando me gustabas mucho, cuando éramos novios. Déjeme decirle que antes de ver a su esposa de esa manera, tiene que verla primeramente. Antes de verla como su esposa,
tiene que verla como una princesa del rey. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella, aunque es esposa, pero también es una princesa del rey. Yo no sé cuántas hay aquí en este lugar, cuántas princesas hay aquí del Dios, cuántas princesas del Rey, de reyes y Señor de los señores, mis hermanos. Amén. Así de que, hermano, al contrario, deberíamos siempre de estar mirando, hermanos, todo detalle, hermanos, ver mucho el lado espiritual con nuestra esposa, con nuestro esposo, y caminar siempre, hermanos, de la mano en la presencia de Dios, estarnos ayudando uno al otro, hermanos, no darnos la espalda, no estar haciendo algún tipo de división entre la misma familia, entre el mismo matrimonio, de decir, bueno, pues tú con lo tuyo y yo con lo mío. No, tenemos que estar caminando juntos de la mano, amén, mirando siempre lo espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y también así de que si hubiese, por ejemplo, alguien, hermano, que está diciendo al marido, mira, ¿por qué no te pones esto? ¿Por qué no vas allá? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Antes de ver, hermano, también a su esposo como su esposo, tiene que verlo también primero como un hijo del rey. ¿Cuánto dicen amén? Así de que ¿cuántos hijos del rey están en este lugar? ¿Y cuántas princesas de Cristo están en este lugar, mis hermanos? Denle palmas, mi hermano, si usted lo está creyendo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mirando el texto bíblico, hermano, dice que somos salvos mediante la gracia, amén, por medio de la fe. Entonces, hermanos, ¿qué implica, dijimos, la fe? Obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermanos, entonces, si también somos salvos por medio de la fe, tenemos que tener, hermanos, bien claro de que tenemos que estar obedeciendo a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la palabra. El texto dice, hermanos, que somos salvos primeramente por la gracia de Dios, que tuvo misericordia. ¿Cuántos me están siguiendo? Primeramente por su misericordia es que somos salvos. Pero luego, si usted ve, dice por medio de la fe. Y es allí, hermanos, donde tenemos que aplicarnos, donde tenemos que caminar. Sabemos que no somos perfectos, pero somos santos porque hemos sido apartados para Dios. ¿Cuántos aménes se van a escuchar? Aleluya. Amén. Y yo dije, a la forma me escucharon, pero dije que no somos perfectos, pero somos santos porque somos apartados para Dios. Amén. Así que, hermanos, entonces tenemos que caminar, hermanos, pero en obediencia a nuestro Rey. ¿Por qué, hermanos? ¿Quiere ver un caso bien tremendo, hermano, de algo que sucedió por no obedecer a Dios? Miren, hermanos, ¿cuántos conocieron o supieron quién era Saúl? Saúl, hermanos, el primer rey de Israel. Y esto lo vemos, hermanos, cuando leemos en Primera de Samuel, capítulo 15. Y ahí vemos, hermanos, cómo es que Dios manda a Samuel para ungir a Saúl como rey de Israel. Y después le dice el mismo profeta que esté atento a la palabra de Dios. Dice, aquí está atento a las palabras de Jehová. Y después le comienza a decir, ¿verdad?, que vaya contra los amalequitas. Y le dice, y matarás todo lo que te encuentres en tu camino, hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Y le dice que le dice, vacas, camellos, asnos, de todo lo que se encontrara. Pero ¿qué sucedió? De que se fue entonces, hermanos, Saúl con esa gran encomienda. Y él tenía, hermanos, bien definido lo que tenía que hacer en su camino con rumbo a Amalec. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que él obedeció medias nada más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque primeramente, hermanos, él perdonó, hermanos, perdonó al que fue su opositor cuando ellos subían, hermanos, de la tierra de Egipto.
una vez que salieron de la tierra de Egipto, su principal opositor, hermanos, fue los amalequitas. Y entonces, hermanos, él perdona al rey de ese lugar. Y también, hermanos, comienza a apartar cierto tipo de ganados. Amén. Y comienza a ver los más gordos, los más robustos, los más hermosos. Y según él, queriendo hacer algo bueno, dijo: bueno, pues esto los apartaremos y los llevaremos para un sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que a Dios se le tenía que ofrecer de lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? A Dios, hermanos, se le tiene que dar siempre de lo mejor. Y por eso es de que entonces, hermanos, Saúl pensó que estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Dijo: no, pues estos me sirven para llevarlos como sacrificio, los vamos a ocupar, esto para algo nos van a servir. Y Dios le dijo que matara todo lo que encontrara. Y por causa de la desobediencia, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Que Dios lo desechó, Dios lo detestó. Dios, hermanos, se enfureció contra Saúl de tal manera, hermanos, que le quitó su reinado. ¿Se imagina, hermanos, después de ser el rey, el principal hombre de Israel, como quien dice? Y después, hermanos, por causa de no obedecer, hermanos, especialmente en esa guerra que tenían contra Amalek, y él desobedece. En otras palabras, hermanos, obedeció, porque sí hizo algunas cosas, pero no todo lo que se le ordenó. Entonces estuvo obedeciendo como a medias. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso lo convierte, hermanos, a él en un rey mediocre, un rey permisivo que se dejó convencer con el pueblo. ¿Sabes qué? Mira, llevemos esto. ¿Por qué no los guardas? ¿Por qué no los rescatas? Y él, de cierta manera, se dejó llevar por el pueblo. Se constituyó, hermanos, en un rey permisivo. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas veces, hermanos, cuando usted y yo tratamos de caminar de la mejor manera para nuestro Dios, ¿cuántas veces no lo han invitado? Vente, acá te esperamos. ¿Qué tanto es tantito? Échate una. ¿Qué tanto es una nomás? A las damitas: ¿por qué no vienes acá? Mira, se pone bien padre, un día nos vienes a acompañar. Y siempre el diablo va a estar tratando de picarnos la costilla. ¿Cuánto dicen amén? Siempre el diablo, hermanos, te va a estar queriendo convencer para que tú quedes mal delante de Dios. Pero usted y yo sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído, sabemos a quién estamos sirviendo y sabemos que es el que nunca nos va a dejar, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Aquel, hermanos, que nos amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Él está siempre atento a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él nunca nos va a soltar de su mano. Él siempre nos va a ver con ojos de misericordia. Amén. Y no hay nada, hermanos, ni nadie que valga más que el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es mejor estar siempre caminando con dificultades, chuequeando, renqueando, como usted quiera, pero caminando de la mano de Dios. No separarnos, no caminar ni a diestra ni a siniestra, sino estar caminando siempre con rectitud en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, gloria al Señor Jesucristo y a su nombre. Ya casi vamos a terminar, gloria al Señor Jesús. ¿Sabe, hermano, que el pueblo de Israel, hermanos, cuando estuvo en Egipto, todos conocemos que estuvo bajo la esclavitud? ¿Cuántos lo creen? Pero ellos tenían casa, hermanos, ellos tenían ganado, ellos tenían comida, ellos tenían bebida, ellos tenían trabajo, aunque eran oprimidos, aunque abusaban de ellos constantemente. Amén. Pero ellos estaban hasta cierto modo tranquilos, quitados de la pena, hasta cierto punto como que estaban a gusto. Amén. Pero, hermanos, cuando salen de
Egipto y van por el desierto y van caminando con Moisés, aquel líder que Dios levantó para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia, ellos comenzaron a caminar, hermano, y dijeron: no, pues vámonos, y contentos. Era motivo de alegría, amén, era motivo de hacer fiesta, de sentirse contento. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban siendo libres, y estaban siendo libres porque iban a rendirle culto al Rey de la Gloria. Pero saben, hermanos, que entre tanto que caminaban, Dios los alimentaba. La palabra de Dios dice que mientras ellos caminaban por el día, Dios se manifestaba en una nube para que no se quemaran con el sol. Cuando caminaban por la noche, hermanos, Dios se manifestaba en una columna de fuego para alumbrarlos y también para que no tuvieran frío. Y algo bien hermoso, hermanos, Dios les daba comida del cielo todos los días. Comida fresquecita, hermanos. Amén. Ellos tenían un banquetazo, hermanos, delicioso, porque era comida del cielo. Y algo, hermanos, que hay que añadir también: no tenían que guardar, hermanos, el alimento, no tenían que andarlo cargando. Amén. No tienen que estarlo escondiendo para que se les conservara. Ellos todos los días recibían comida del cielo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que entre tanto que caminaban, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar con Dios y contra el siervo de Dios. Estaban hastiados, hermanos, de la comida que Dios les daba. De tal manera que ellos decían a Moisés: ¿pero dónde nos has traído? Nos vamos a morir aquí en el desierto. ¿A qué nos has sacado aquí a todos? ¿A que perezcamos? Estábamos bien a gusto por allá. ¿Por qué no nos llevas de vuelta para Egipto? Pero había algo, hermanos, que ellos no estaban tomando en cuenta. Ellos veían, hermanos, que había provisión. Ellos veían que estaban, hermanos, caminando con rumbo a la tierra prometida. Pero algo que ellos no tomaban en cuenta es que ya no eran esclavos, ya eran libres. Ellos ya habían sido libres de la esclavitud. Y ellos no se sentían contentos. Ellos querían volver de vuelta a la esclavitud. Y sabe, hermano, que cuando desobedecemos a Dios, comenzamos a estar como el pueblo de Israel en el desierto. Comenzamos a quejarnos de una cosa, comenzamos a quejarnos de otra cosa. Y muchas veces, hermano, queremos vivir como vivíamos. Es que estaba mejor antes, es que tenía más buena chamba cuando andaba yo en el mundo, pero es que antes me iba muy bien, pero es que antes me acuerdo que teníamos nuestro carrito, nuestra camioneta, tenía mi negocio. Pero ya eres libre, hermano. Ya eres libre, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, mis hermanos. Así que, hermano, con esto termino, mis hermanos. Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, cómo está su vida delante de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar.